Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy voy a hablarles sobre lo real, simbólico, imaginario. Es a partir del Estadio del Espejo, 1949. Antes ya había sido desarrollado esto, pero de forma mucho más incipiente en el texto llamado La Familia. Pero es en el 49 cuando Lacan muestra la importancia que para él tiene la imagen, el sentido de articulador de lo que va a ser el yo. Entonces, en Lacan vemos que hay una operación de carácter simbólico, que es el estadio del espejo, que va a servir a la criatura para, a partir de mirar ese deseo de la madre que está para la criatura en ese otro, que mira ese otro. Entonces, la idea de Lacan es que esa mirada, primero, lo que genera es molestia, enojo, y después es que descubre que ese otro no es otro, sino es su imago, es su imagen, que de alguna forma está reflejándose en el espejo, y entonces se identifica diciendo: yo soy ese otro. Esa imagen arquitectural, esa imagen le va a llamar la imago, precisamente para diferenciarla de otro tipo de imágenes. Pero ahí empieza lo imaginario, y ese dispositivo que tiene que ver con el deseo de la madre, en donde el niño mira ese deseo, y donde no es lo que mira el niño, no es los ojos, sino la mirada, ya nos habla de ese registro simbólico. En el 1953 da una conferencia que se llama Simbólico, Imaginario y Real, en donde Lacan empieza a desarrollar la idea, por ejemplo, donde lo imaginario llama más allá de lo que es la pura imagen, y muestra incluso lo que propone es que eso podría ser leído desde la idea de la etología, del comportamiento, de cómo las imágenes atrapan, el atrapamiento que dan las imágenes. Y esto lo vemos en el paro, en las aves o en los peces, como esos colores llamativos, ese despliegue de las alas para que se vean las plumas de colores y todo eso, es lo que están generando para atrapar a su compañera, a su compañero en el reino animal. Se da a su compañera, y en los insectos, en los arácnidos, todo eso se va a atraer al compañero. Sin embargo, cuando empieza a explorar esta idea de lo simbólico, entonces vemos que tiene que ver con ese dispositivo, con esa serie de operaciones. Por ejemplo, ahí incluso en el seminario 4 de las relaciones de objeto, Lacan claramente muestra que lo que propone como lo propiamente simbólico es el sistema de intercambio. Aquí no podemos dejar de lado darnos cuenta que esto está sostenido en Lévi-Strauss y en Marcel Mauss. En Marcel Mauss, en su libro El Don, o The Gift, Le Donné, en donde lo que se está jugando ahí tiene que ver con el sentido de intercambio. Yo doy para recibir. Y juega precisamente con la idea en donde la criatura avienta el osito de su cuna, y después llega la madre, lo recoge y se lo da, y lo vuelve a aventar. Lo que Lacan propone es que en la primera vez que lo avienta, ahí no hay nada subsumido en eso. Simple y sencillamente el niño está aventando el osito. Después está deshaciéndose de eso. Ahí no hay una intencionalidad. La segunda vez, cuando ya avienta el osito, ya hay una intencionalidad. Ya está esperando que ese osito le sea regresado. Ya ahí hay un juego. Ahí se está estableciendo precisamente el juego. Entonces, juego, intercambio, subsumen lo que es el orden simbólico. El propio Lacan en ese mismo seminario dice: el amor es un sistema de intercambio, por lo tanto esencialmente simbólico. Ya para ese seminario, entonces, cuando habla, por ejemplo, del padre de Juanito, lo pone el padre Juanito como este ser pusilánime que no era capaz de ponerle un límite a la madre. Cuando le hacía las invitaciones a Juanito para acostarse con ellos, lo pone como el padre real, en tanto ese personaje que está ahí, que no está revestido de ninguna de estas operaciones, que no puede operar
este tipo de circunstancias, y donde, por ejemplo, en el imaginario de la madre no tiene ese lugar del falo, eso que pudiera completarla, ¿no? Ese falo imaginario que pudiera completarla, porque de alguna manera quien está jugando ese papel es Juanito. Entonces empezamos a ver que se empieza a complicar y empieza a decir otra serie de cosas. Un seminario antes, Lacan propone que lo que no ha sido simbolizado retorna en lo real. Esto aludiendo a la psicosis, pensando en cómo ahí lo real tiene que ver con lo real para el psicótico, incluso usa la palabra exterior. Entonces eso exterior, que de repente son las voces, las alucinaciones, que como hubo una operación simbólica que Lacan propone que no ha sido operada, ha sido forcluida, entonces esa operación aparece en lo real, de la realidad. Está claro que en esta época Lacan proponía una especie como de realidad psíquica, como lo hacía Freud, en donde había que cactetizarla. Preexistía una realidad, pero no era la realidad psíquica, a la que había que investir de afecto para irnos apropiando de ella y convertirla en nuestra realidad, digamos, una realidad psíquica. Así, ese tipo de conceptualizaciones van cambiando, y será hasta a lo largo de toda su enseñanza. Entonces no, es imposible poder decir lo imaginario para Lacan, lo real para Lacan, lo simbólico para Lacan. Tendríamos que dar cuenta de en qué año está usando los conceptos. De lo contrario, estaríamos usando un concepto de un periodo para otro, en donde efectivamente no habría posibilidad de dar cuenta de él. Cuando llegamos al seminario 22, y previamente en la conferencia de Roma, Lacan ya empieza a articular lo que es el real, simbólico, imaginario como un nudo Borromeo. Lo que es interesante pensar aquí es que eso estrictamente no es un nudo, es una alianza borromeica. Es decir, son tres arillos aliados de una manera en que si se corta uno de ellos, los otros dos se separan. Si pensamos en nudo, la pregunta es ¿por qué es nudo Borromeo? Quizá hay muchas hipótesis, la mía tiene que ver con la idea de la articulación, en el sentido que el nudo Borromeo está articulado simultáneamente, surge simultáneamente, entonces no le antecede a lo simbólico, o no le antecede a lo real, o no antecede a ninguno de esos registros, alguno. Se constituyen en el mismo momento. Por eso, digamos, habría un sentido de simultaneidad, real, simbólico, imaginario. Desde ese momento, sería imposible pensar, como lo pensaba antes, en tres registros independientes. Ya son tres registros esencialmente articulados, y donde si lo pensamos como nudo Borromeo, ya tendríamos que pensar todo en esa misma articulación de registros. Por ejemplo, si yo como un mango, si yo como una fruta, un mamey, si yo como una manzana, y estoy disfrutando el sabor de la manzana, yo puedo hablar del sabor, del fruto. Yo puedo incluso imaginarizarlo, pintarlo, representarlo, pero lo que es absolutamente indecible, es inefable, es lo que eso produce en mí, ese sabor. Para ese entonces, Lacan, seminario 22, habla ya de lo real, simbólico, imaginario como formas de la experiencia humana. Entonces, estamos hablando de que en la experiencia humana se articulan esos tres registros. Muchos quieren hacer coincidir lo inefable con lo real, pero no es así. Incluso el propio Wittgenstein, en el Tractatus Logicus Philosophicus, propone que de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Él está hablando precisamente de las imágenes. Por ejemplo, un cuadro. Si estamos contemplando un cuadro, todo lo que digamos del cuadro puede ser dicho. Podemos escribir una enciclopedia sobre el cuadro, pero lo que está en el cuadro está hecho para ser mirado. No podemos hablar de él, o bien podemos decir cualquier cosa, pero aquello que es la experiencia de ver el cuadro no podrá ser recogida de nada que podamos hablar o escribir.
ahí es donde de lo que no podemos hablar es mejor guardar silencio. Cuando ya estamos entonces en el seminario 22, cuando ya estamos empezando a hablar de las articulaciones, es que Lacan de alguna manera muestra a lo real como lo inefable, pero en este sentido, pero no porque nos falten palabras, sino porque no hay las palabras para dar cuenta de esos fenómenos. Y Lacan entonces nos propone que esos tres registros, real, simbólico, imaginario, debemos pensarlos no solo como real, simbólico, imaginario, sino como las relaciones que se establece de lo real con lo simbólico, con lo imaginario, las relaciones que lo imaginario construye con lo real y con lo simbólico, y los vínculos que tiene lo simbólico con lo real y lo imaginario, e incluso en el centro del nudo Borromeo pone, recuerden, al objeto A, que es el objeto falta, eso que no hay y que precisamente por no haber es lo que propulsa, impugna, lo que va a ser causa del deseo y estructura necesaria de la subjetividad humana en tanto falta. Bueno, esto es una primera aproximación, espero les haya interesado. Gracias.